Hola, bienvenidas y bienvenidos a la cápsula 1 de Audiovisiones. Para prepararnos para las experiencias por venir, será muy importante que conozcamos en profundidad el fenómeno del sonido. ¿Cómo es que se genera? ¿Cómo es que lo percibimos? ¿Cómo funciona un parlante? ¿Qué es un tono agudo o un tono grave? Como verán, son muchas preguntas, así que si les parece, comenzamos. Cuando un objeto vibra, como por ejemplo el arpa, que construiremos más adelante, o el parlante con el cual me están escuchando ahora mismo, este objeto genera ondas mecánicas. Estas ondas pueden propagarse, como por ejemplo a través del agua o del aire. A este fenómeno de propagación de ondas en un medio elástico se le denomina sonido. La siguiente animación es un ejemplo de estas ondas sonoras propagándose por el aire por acción de un parlante. Las moléculas del aire vibran en la dirección del viaje de las ondas, generando zonas donde se aplastan y otras donde se separan respectivamente. Tomemos como ejemplo el parlante. De acuerdo a diversos factores, como por ejemplo la distancia a la que nos encontremos de él o la intensidad con la que éste vibra, es posible que las modificaciones en la presión del aire que genera lleguen hasta nuestro oído a través de la compresión y dilatación de este medio elástico. De esa manera podemos escuchar el sonido que el parlante emite. A continuación les mostraré un esquema de este maravilloso y complejo sistema auditivo. El tímpano es una membrana muy delgada que comunica el canal auditivo externo con el oído medio. Como es flexible, se agita con los cambios de presión del aire, trasladando esta vibración a los pequeños huesitos del oído medio, el martillo, el yunque y el estribo. Este trío transportará estas vibraciones hasta el oído interno, donde se transformarán las ondas sonoras en impulsos eléctricos que el nervio auditivo transportará a la región del cerebro encargada de interpretar los sonidos. Resumamos entonces el viaje que hace el sonido desde su fuente emisora hasta que lo percibimos en el cerebro. La canción fue primero impulso eléctrico que el parlante convirtió en vibraciones mecánicas, que agitaron las moléculas del aire hasta llegar a nuestro tímpano, que activó los huesos de nuestro oído medio, sacudiendo los líquidos de nuestro oído interno, el cual transformó estas agitaciones nuevamente en impulsos eléctricos que al llegar a la corteza auditiva de nuestro cerebro nos permitieron reconocer que se trataba de nuestra canción favorita. Pero ¿cómo es que funciona un parlante? Ese objeto que ahora mismo te permite escucharme mientras ves este video. ¿Cómo es que transforma las señales electrónicas en sonido? Esto se debe al electromagnetismo. Cuando un ovillo o bobina de cobre se ve atravesado por un flujo de electrones, genera un campo magnético a su alrededor. Tal vez conoces el experimento del electroimán. Al conectar esta bobina de cobre a una pila, se magnetiza, atrayendo hacia sí objetos como clips o clavos. Un parlante, como este que tengo aquí, es básicamente un electroimán. Para que entiendan mejor su funcionamiento, decidí construir uno desde cero. Primero voy a tomar esta bobina de cable esmaltado y dar varias vueltas alrededor de un cilindro de plástico. Luego retiro la bobina y le doy un par de vueltitas alrededor para que no se desarme. Después de haber quitado el esmalte de los dos extremos de la bobina, lo conecto a un amplificador de audio. Este amplificador de audio recibe una señal sonora electrónica, por ejemplo la que viene de mi celular, y la carga de potencia en forma de una gran cantidad de electrones, empujando con bastante fuerza a través de cada vuelta de la bobina, creando así un campo magnético a su alrededor. No se escucha nada. ¿Por qué? Porque el campo magnético en sí no agita las moléculas del aire. Necesitamos del juego de atracción y rechazo de los imanes para empezar a mover las cosas. Las ondas mecánicas, ¿recuerdan? Acerco entonces diversos imanes y ¡zas! Comienza el movimiento y con él el sonido. La música tenue que escuchas es la vibración del electroimán trasladada a la mesa de trabajo. Pero no existe parlante sin cono, así que haré uno. Con un plato como referencia dibujo un círculo en una cartulina. Luego de recortarlo, lo doblo la mitad y vuelvo a cortar para así obtener el semicírculo que formará mi cono. Finalmente, pego la bobina de cobre a mi cono de cartulina. Solo falta el imán y ya. A medida que acerco el imán, la bobina electromagnética comienza a agitarse, haciendo vibrar el cono y gracias a él, las moléculas de aire. Esta agitación llegará hasta mi oído interno y podré así percibirlo.
Un parlante hecho en casa. ¿Sabían que era esto posible? Ahora que ya conocemos mejor el fenómeno del sonido, quiero contarles acerca de una de sus cualidades, la altura o tono. Si escuchan el arpa, podrán percibir que toco dos sonidos distintos. Se trata en los dos casos de elásticos, pero el tramo del elástico más largo suena más grave y el tramo más corto suena más agudo. La diferencia entre ambos sonidos está en su altura o tono y está dada por la cantidad de veces por segundo que agitan el aire al vibrar. Esta es una simulación muy aproximada de cómo funciona nuestra arpa. Si prestas atención, verás que la cuerda corta vibra más rápido que la larga. Se dice entonces que su frecuencia es mayor y en consecuencia su tono será más agudo. La frecuencia se mide en hercios, que significa eventos por segundo. Los objetos que vibren y al vibrar agiten el aire a su alrededor entre 20 y 20.000 veces por segundo, o lo que es lo mismo decir, entre 20 y 20.000 Hz, podrán ser escuchados por el oído humano. Por encima de ese rango de 20.000 Hz, ingresamos en lo que se denomina ultrasonido. El ultrasonido no puede ser escuchado por el oído humano, pero muchas especies animales sí lo harán. En este otro ejemplo pueden ver cómo cambia el tono y la frecuencia de un oscilador. El número de abajo corresponde a la frecuencia y verán que es mayor en cuanto más agudo es el sonido y viceversa. Si quieren jugar con estos ejemplos que les mostré, pueden ingresar al siguiente link. Eso es todo por ahora. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el fenómeno del sonido. En la próxima cápsula, finalmente construiremos nuestra arpa, que será el objeto sonoro con el cual realizaremos nuestras futuras experimentaciones. Nos vemos pronto.